El FC es el esfuerzo admisible a compresión y el FC' es el que debemos considerar cuando la columna es larga. Entonces, igualmente, sustituimos ahí y nos queda una expresión finalmente que es FC' igual a 0.274 por E, que es el módulo de elasticidad, entre L sobre D al cuadrado. Y este valor debe ser debe ser mayor o igual al FC con minúscula, que es el esfuerzo actuante, igual a P entre A. Entonces, esta expresión es la que vamos a usar para el chequeo de la compresión. Calculamos FC en minúscula, el esfuerzo actuante igual a P entre A, y lo comparamos con el FC', que es, dependiendo de la madera, cada madera va a tener un módulo de elasticidad distinto. Así que el FC', que es 0.274 por el módulo de elasticidad entre L sobre D al cuadrado, debe ser mayor que el esfuerzo actual. ¿Ok? Ahí llegamos a una expresión que tenemos que manejar en cada vez que considere una compresión axial. Ok, resulta que las columnas pueden ser cortas, largas o intermedias, y necesitamos saber cómo es la columna, en cuál de estas tres condiciones se comporta nuestra columna para saber si hay pandeo o no hay pandeo. Evidentemente, si la columna es corta, no aplica el pandeo. Pero para saber si la columna es corta, larga o intermedia, definimos la constante K, que es pi medio raíz cuadrada de E entre 6 veces FC. Entonces, el E y el FC están tabulados, de manera que la K es propia del tipo de material, del tipo de madera. Vamos a decir, la columna, la madera del grupo A, tienen un K, la madera del grupo B o semiduras tienen un valor de K, y las maderas blandas del grupo C también tendrán un valor K. Entonces, esa K se compara con la relación de Esbeltez, que es L entre D. De allí que si L entre D es mayor que K, la columna es larga. Si L entre D no puede ser mayor de 50, es un límite, porque seríamos demasiado esbelta. Entonces hay un límite para Esbeltez. 6K debe ser menor o igual a 50. Y si la L entre D es menor o igual a 11, entonces la columna es corta y no hay pandeo, simplemente el FC actuante, que está entre A, se compara con el FC admisible que está en la tabla. Cuando la L entre D, relaciones del test, es mayor que 11, pero menor o igual a K, la columna es intermedia. En este caso, el FC' es el FC afectado por un valor que resulta de esto que está allí, 1 menos 1/3 L sobre K a la 4, y se compara con el FC actuante, que está entre A. Entonces, esta última expresión es para columnas intermedias. Los puntales, generalmente, si no casi siempre, son columnas que se comportan como columnas largas. Ok, hasta aquí el tema de la compresión. Ahora vamos a evaluar flexión. ¿Qué elementos del encofrado están en la flexión? Bueno, todos los que vimos en el encofrado del muro. El entablado, el cuartón de entablado y los cuartones dobles están todos sometidos a flexión.
Lo único que está allí, en ese ejemplo que vimos del muro, atracción es el tensor, la cabilla que está allí, pero ya eso no es madera, ya eso es acero. También vamos a tener que chequearlo en su momento. Así que por flexión definimos un esfuerzo actuante, siempre con minúsculas, esfuerzo actuante a flexión igual a M por C entre I, donde M es el momento actuante máximo, I es la inercia del elemento y C es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada. Entonces, es igual a decir que el FB, el esfuerzo actuante a flexión, es igual al momento entre el módulo de sección. ¿Ok? Es ese es el módulo de sección. En este caso, volvemos a definir una sección de corte, perdón, una sección, el corte de una sección que tiene dimensiones D por D, pero en este caso D es la dimensión mayor, siempre, porque es la que se opone a la carga. Me faltó apuntar un detalle que seguramente aparece más adelante, pero lo puedo también tomar de una vez. En el caso de compresión, fíjense que toda la formulación se desarrolló para una sección rectangular. ¿Qué pasa si la sección es circular? Como la de los puntales. Claro, los puntales son más o menos unas piezas cilíndricas, una sección transversal circular. Bueno, entonces se diseña, una atención, se diseña como si fuera sección cuadrada, ¿verdad? Sección cuadrada, y después se hace una equivalencia de inercia con una sección circular. ¿Okay? Se diseña para sección cuadrada, ¿ah? En el caso de secciones circulares, se diseña para sección cuadrada y después se hace la equivalencia por inercia a una sección circular. Lo vamos a ver más adelante. Así que en el caso de la flexión, continuamos, sabemos que la distancia del neutro es de medios, la inercia en el eje X es D por D al cubo sobre 12, es la inercia mayor de la sección, sustituyendo el FB es 6 veces el momento sobre B cuadrado, que debe ser menor o igual al FB o mayúscula, que es el esfuerzo admisible a flexión que está en la tabla. Esta fórmula la vamos a utilizar en todos los diseños a flexión. FB, 6 veces el momento entre B cuadrado menor que el FB admisible de la tabla. Ok, entonces, cuando tenemos un elemento sometido a flexión, debemos estimar cuál es la luz de cálculo, ¿verdad? En el caso de vigas simplemente apoyadas, la luz de cálculo se puede tomar como la luz libre más 5%. En el caso de viga continua, la luz de cálculo es la luz de centro a centro. Nuevamente en los encofrados vamos a tomar luz de cálculo igual a la luz de centro a centro. Hay un tema de adiestramiento lateral porque en función de la altura del elemento, o sea, la relación entre D y B, qué tan alta es la viga con respecto a su ancho, puede haber un efecto de deformación lateral. Entonces se requiere adiestramiento. Cuando D entre B es menor o igual a 2, no requiere adiestramiento. Entonces, por ejemplo, los cuartones que tienen
alto 10 y ancho 5, y es entre 5 es 2. Entonces, los cuartones no requieren adiestramiento lateral. Es como si, ¿a qué se refiere este adiestramiento lateral? Es como si en esa figura del muro tuviéramos que colocar unas piezas verticales adiestrando los cuartones del tablado, o unas piezas horizontales adiestrando los cuartones dobles. Y ustedes vieron que eso no se requiere. Se requiere por esa razón, porque la relación entre D y B es menor o igual a 2. Cuando la relación entre D y B es menor o igual a 4, entonces es que la viga es más alta, entonces se debe asegurar los extremos en los apoyos contra desplazamiento lateral. Este tema también lo observan ustedes en los puentes. Cuando ustedes van en los puentes, ¿verdad? Por debajo, si tienen la oportunidad, las vigas estas pretensadas, o si también pueden ser vigas de acero estructural, se arriesgan lateralmente porque son muy altas. Es lo mismo en este caso. Cuando D entre B es igual a 5, se debe arriesgar un borde de la viga, el superior o el que está sometido a compresión. Para D entre B igual a 6, arriesgar los dos bordes a cada 240 metros. Para D entre B mayor que 6, arriesgar a cada 6 veces B como máximo ambos bordes. Entonces, estas son normas, pero usualmente para los problemas, la estructura que resolvemos nosotros en los encofrados y en los techos, también a veces, normalmente con las mezaninas, depósitos que damos en madera, y tenemos cuidado de que la relación entre D y B sea menor o igual a 2, no tendremos que ver con este problema. Si ustedes se fijan, los techos de madera en las terrazas por allí, los pares o las billetas son de 7 por 14, de 8 por 16, las vigas pueden ser de 10 por 20, de 15 por 30, o sea, siempre se mantiene esa relación de entre B igual 2, por lo tanto no se analiza este tema, no se requiere adiestramiento lateral. Bueno, aquí está lo que les dije ahora. Secciones circulares se diseña como una sección cuadrada y luego se lleva a una sección circular equivalente en línea. Ok, sí puede haber en las vigas un problema de pandeo lateral. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, porque la longitud de la viga, y aquí no es el problema de la forma, de la altura de la viga, sino la altura de la sección transversal, sino el largo, la distancia entre apoyo es tan larga que, como ustedes saben, si yo someto a flexión un elemento sometido a flexión, en donde hay compresión y donde hay tracción. A ver quién me dice. Si yo cargo una viga apoyada en los extremos, la cargo en el medio, ¿dónde ocurre compresión? En la fibra superior. En la fibra superior, correcto. De modo que ese efecto de compresión, aunque sea en una sola cara, una sola distancia de la viga, en una sola área de la viga, me puede generar un problema de pandeo lateral. Entonces, para esto se determina un factor de forma, C sub S, que es la raíz cuadrada de LE por D entre B de cuadrado. Depende de la forma, donde LE es la longitud efectiva del tramo a flexión. D va a seguir siendo el alto de la viga y B el ancho. Entonces ahí tenemos el caso que estábamos planteando, una viga simplemente apoyada con una carga en el centro, al medio, a L medio. Entonces en este caso la longitud efectiva es 1.61 LU, donde LU es la longitud no adiestrada lateralmente.
Si la carga es uniformemente distribuida, como en este caso, libremente apoyada, entonces LE es 1.92 LU. Tenemos una viga con momento en los extremos, LE es 1.84 LU. Una viga empotrada con una carga en el extremo, LE es 1.69 LU. Una viga empotrada con carga uniformemente distribuida, LE es 1.06 LU. Para viga simplemente apoyada, LE es 1.92 LU. Y también para cualquier otro tipo de carga. En general, C sub S es menor o igual a 50, para C sub S menor o igual a 10, la viga es corta, no se chequea, no se analiza pandeo lateral. Si C sub S está entre 10, o sea, es menor, es mayor que 10, pero menor que C sub K, donde C sub K es la raíz cuadrada de 3G entre 5GB, de nuevo depende nada más que del material. En este caso, la viga intermedia, en este caso se trata de viga intermedia y entonces es una prima, un esfuerzo admisible a flexión afectado por este tema de pandeo lateral, que se multiplica por este factor 1 menos 1/3 C sub S sub K a la 4 y se compara con el FB actuante a flexión, que debe ser menor. Para C sub S mayor que C sub K y menor o igual a 50, la viga es larga, y entonces FB' es 0,40 E entre C sub S al cuadrado, que debe ser mayor o igual a FB. Y aquí también, en los encofrados esto no ocurre, normalmente las distancias de apoyo son cortas, ¿verdad? Estamos hablando de entre 0,60 y 1,20, entonces para unos 20 metros, la distancia entre apoyo es el LE, es demasiado corto, vamos a estar siempre como viga corta. Entonces no se chequea este problema tampoco. Ok, hasta aquí flexión. Ya hemos visto tracción, compresión y flexión. Corte. El corte es otro tema que es muy importante, chequear los muros, o encofrado de muros, de columnas, de pedestales, todo lo que dependa de esa presión tan alta que ocurre por el efecto del concreto en estado líquido, tienden a fallar por corte. ¿Sí? Entonces hay que chequearlo. El esfuerzo actuante a corte es D, que es la fuerza cortante, entre I, que es inercia, Q, que es el momento estático respecto al electro, y B, que es el ancho de la viga. Ok, para una sección rectangular, la inercia es B por D al cubo entre 12, y el momento estático es Q es igual a B por D al cuadrado entre 8. Sustituyendo, nos queda que este B, esfuerzo actuante a corte, es 3 medios D entre A. Esta es la fórmula que vamos a usar siempre. Esfuerzo actuante igual a 3 medios B entre A, que debe ser menor o igual al esfuerzo actuante a corte que aparece en la tabla. Este esfuerzo actuante, esfuerzo admisible a corte que aparece en la tabla, puede ser pequeño, estamos hablando de 8, 12, 15 kilos por centímetro cuadrado. De modo que hay que tener mucho cuidado con el cálculo del esfuerzo actuante y de su correspondiente comparación con el esfuerzo admisible. Muy bien, entonces hasta acá el corte y vamos a analizar el tema de la deflexión. De hecho, los encofrados y los cálculos en madera se suelen hacer en este sentido. Primero se chequea deflexión, luego se chequea flexión y luego el corte. Deflexión, flexión, corte. En el caso de los frontales es diferente porque simplemente es compresión
o también puede haber flexocompresión. Para deflexión, entonces tenemos, esto es ya ciencia material, de verdad. Para una viga simplemente apoyada, la deflexión es 5 entre 384 omega L4, L a la cuarta, entre EI, y para una viga continua, aproximadamente, sea de 3 apoyos, 4 apoyos o más apoyos, podemos usar esta expresión 3 sobre 384 omega L a la 4 entre EI. Son las dos condiciones para estimar cargas que debemos utilizar, ¿okay? Para estimar deflexiones que debemos utilizar. En los encofrados, normalmente vamos a considerar los tableros como simplemente apoyados. ¿Por qué? Porque los tableros vienen en una dimensión corta, ellos tienen 1,20 en lo más largo y la otra dimensión puede ser 60, 50, 40 o 30 centímetros. Entonces, imagínense el encofrado en una losa. Podemos tener un tablero de 1,20 apoyado en 3 cuartones separados a 0,60, ¿verdad? Pero en algún caso, como no todas las dimensiones de las losas, la distancia entre las vigas de una losa son múltiplos de 1,20. Por lo tanto, en algunas partes vamos a tener que colocar un tablero apoyado nada más en 2 cuartones, a lo mejor en el sentido de los 0,60, pero queda apoyado en 2 cuartones, de manera que es simplemente apoyado. Entonces vamos a tener que considerar como la condición más desfavorable para el tablero esta, que se comporta como una viga simplemente apoyada, y entonces la deflexión es 5 sobre 384 omega y de la 4 sobre E. Los cuartones, que son elementos más largos, sí vamos a considerarlo como continuos, como vigas continuas, y podemos usar ahí tanto para los cuartones del tablado como los cuartones dobles o los cuartones guías en las losas, 3 sobre 384 omega y de la 4 sobre E. Deflexión diferida. Bueno, esto no aplica para los encofrados. ¿Qué sucede? La madera tiene un comportamiento en el tiempo que tarda para adecuarse al ambiente, ¿no? Entonces se estima que más o menos en un año la madera sufre cambios en su módulo de elasticidad, en su estructura interna, y por eso cuando diseñamos estructuras permanentes como un techo, como una mezanina, como un depósito con elementos de madera, debemos asumir de que en el tiempo va a haber una modificación de sus propiedades internas, y por lo tanto eso requiere mayorar la carga. Sí, es decir, la flecha, digamos que si yo cargo un techo de madera machimbrada hoy, ocurre una deflexión instantánea, que es la que pusimos arriba. Si imagínense ustedes un techo de madera donde yo tengo machimbrado, ¿verdad? El machimbrado está apoyado ahí sobre unas viguetas. Entonces ese machimbrado se va a deformar un poquito por la carga que le coloco arriba, que el manto, que la teja, que el mortero para la teja. Bueno, esa es la deflexión instantánea, pero en el tiempo, al cabo de un año, va a tener una deflexión adicional, que se ha estimado que es un 80% más. Entonces, para compensar este efecto, se mayora la carga permanente por un factor de 1,8. La carga actuante en la estructura permanente es 1,8, la carga permanente más la carga viva. Carga viva es igual que de sobrecarga, pues sinónimo. Entonces, la carga
La carga por metro cuadrado es igual a 1.8 la carga muerta por metro cuadrado más la carga viva por metro cuadrado. Deflexiones admisibles. Bueno, estos son normas de ¿qué pasa, no? La deflexión es algo que ocurre y que no quiere decir que porque un techo o un encofrado se me deforme un poco, va a fallar. ¿Es cierto? Imagínense ustedes lo mismo, un techo que tengan en su casa de madera machimbrada, pero además está apoyado sobre vigas de madera que están apoyadas, ¿cómo decir? Eh, apoyadas, simplemente apoyadas con un volado, Okay. Entonces, en el tramo más largo, entre apoyos, es posible que ocurra una deformación. Entonces, cuando esa deformación me indica eh, que algo anda mal, o sea, ¿cómo pudiera yo controlar? ¿Qué me obliga a mí a controlar esa deformación, esa deflexión? ¿Mm? Aquí, como hablábamos la clase anterior, no se habla de pandeo. Si quieren usar una palabra coloquial, pueden decir se achinchorreó, está achinchorreada la viga. Bueno, ese chinchorro de la viga es un efecto visual. ¿Okay? Entonces es lo que molesta a la vista, lo que queremos controlar. No se está cayendo, pero se está deformando y molesta porque da la impresión de inseguridad. Y lo que es peor, esa deformación, ese chinchorro puede ocasionar en algunos casos que se acumula agua, entonces más peso, ¿okay? Y más flecha, y más agua, más peso, más flecha, hasta que puede colapsar. Ok, entonces la flecha, la deformación, la deflexión, hay que controlarla en función de algunas normas como esta. Pues. Entonces, si la carga actuante, si yo considero como carga actuante la carga permanente más la sobrecarga o carga viva, entonces la limitación de la flecha es L sobre 300 si tengo un cielo raso de yeso. ¿Qué significa esto con cielo raso de yeso? Significa que esa viga que se está deformando está asociada a un cerramiento de un techo que puede ser de cielo raso de yeso que se va a deformar también, porque si la viga se deforma, también se deforma el cielo raso. ¿Ok? Y es diferente si la viga no tiene cielo raso de yeso, si la viga está libre, entonces en este caso la L se puede aumentar un poquito, disminuye el denominador, ¿verdad? Es L sobre 250. Entonces, si considero carga permanente más sobrecarga, la limitación es L sobre 300 para cielo raso de yeso o L sobre 250 sin cielo raso de yeso. Si por otra parte considero solamente sobrecarga, carga permanente, entonces la limitación de la deflexión es L sobre 300 en ambos casos, con cielo raso de yeso o sin cielo raso de yeso. Para encofrados, donde consideramos carga muerta y carga viva, recomendamos L sobre 400 si se trata de obra limpia o L sobre 300 si no es obra limpia. Cuando consideramos carga de formación diferida, que es 1.8 carga muerta no carga viva, pues podemos usar L sobre 300 para cielo raso de yeso, para estructuras con cielo raso de yeso, o L sobre 250 para estructuras sin cielo raso de yeso. La norma americana habla de que la flecha admisible debe ser menor o igual a L sobre 270 o también la condiciona menor o igual a un octavo de pulgada, que son aproximadamente 3 milímetros. ¿Sí?
Bueno, nos queda finalmente la flexocompresión, que es una condición de carga propia de los puntales, absorben mucha compresión, pero a veces por su condición de fijación pueden tomar algo del momento. Entonces, en este caso, se compara eh, el resultado de la división entre el esfuerzo actuante a compresión, entre el esfuerzo admisible a compresión como columna larga, más el esfuerzo actuante a flexión entre el esfuerzo admisible a flexión, y la suma de ellos debe ser menor o igual a 1. Como tolerancia puede ser más o menos 5%, quiere decir que la suma de los dos componentes de compresión y flexión puede ser o 1.05 o 0.95. Ok, hasta aquí la teoría. ¿Ah? Hay de repente mucha información, pero ustedes tendrán que revisar eh, y vamos a hacer algunos ejercicios. Veamos si tengo algo por aquí. Ok, ¿qué tenemos aquí? Digamos que vemos una losa desde arriba. Aquí no estamos viendo esto en corte. Olvídense de la foto que vimos primero. Ahora estamos viendo desde arriba. Esta es una planta, ¿no? Esta es una vista en planta. ¿No? Y la vemos abajo, sí. La de abajo sí sería una vista en elevación, donde estamos viendo los puntales allí. Pero en planta, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, a la derecha, donde hay hicimos una línea ahí medio curva, donde se ven los cuartones de línea punteada, quiere decir que están tapados por el tablero, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una flecha a la derecha que habla del tablero, que tiene 3 centímetros de espesor. ¿Okay? Ese tablero está apoyado sobre esos cuartones de entablado, los cuales a su vez están apoyados en los cuartones guía. Si vemos arriba, donde dice cuartones de entablado, sección 5 por 10 centímetros, son los que están, directamente en contacto con el tablero, y los cuartones guía están por debajo, soportando los cuartones de entablado. También tiene sección 5 por 10. Y esos punticos que se ven por ahí son los puntales, que los estaríamos viendo también. Estamos representando así como unos puntos, pero ya están por debajo de los cuartones guía. ¿Ok? Soportando, dándole apoyo a los cuartones guía. Entonces aparecen 3 dimensiones. Aparece una dimensión L1, que la vemos arriba, a cada L1, cada una de esas separaciones entre cuartones de entablado es L1. Si quieren, toman nota de lo que voy a decir textualmente. L1 es la separación entre cuartones de entablado y luz de cálculo para el tablero. Repito, L1 es la separación entre cuartones de entablado y luz de cálculo para el tablero.
A la izquierda ven que hay también unas cotas que dice a cada L2. ¿Okay? L2 es la separación entre cuartones guía y luz de cálculo para el cuartón de entablado. Repito, L2 es la separación entre cuartones guía y luz de cálculo para el cuartón de entablado. Finalmente, en la parte de abajo vemos que hay una L3, ¿verdad? Que corresponde a la separación entre puntales. Si ustedes continúan la línea de los puntales, encontramos esa distancia L3. L3 entonces es la separación entre puntales y luz de cálculo para el cuartón guía. Repito, L3 es la separación entre puntales y luz de cálculo para el cuartón guía. Procedimiento. ¿Cómo ocurre el encofrado de una losa? Bueno, primero tenemos que hacer las columnas, se vacían las columnas y se desencofran las columnas normalmente al día siguiente. Entonces se colocan los fondos de vigas que van de columna a columna. Ahí ven ustedes el dibujito. Este es un fondo de viga que es una tabla. Hay unos puntales que también soportan el encofrado de la viga, y se colocan luego las tablas laterales de las vigas. Okay, aquí tenemos entonces una viga que se comenzó a encofrar. Okay, ustedes ven allí que el corte AA muestra la tabla de fondo de las vigas, muestra las tablas laterales de la viga, y a ambos lados van unos portones que van a lo largo, que acompañan a la viga en su longitud. Debajo hay lo que se llama una muleta, ¿no? Ese es un tipo de puntal muleta, ¿no? Es propio de las estructuras menores, digamos. Normalmente se utiliza en las quintas, en las casas, pero si vamos a hacer un edificio no usamos este tipo de muleta. Ya veremos qué usar. Entonces se colocan los portones guía de viga de carga a viga de carga y los portones entablados en el sentido perpendicular a los portones guía. Entonces ustedes ven allí que están cortados aquí en el medio. Vemos en ambos extremos los encofrados de las vigas, y entre viga y viga está el encofrado de la losa. Por arriba el tablero está apoyado en los portones entablados, y esto a su vez apoyado en los portones guía. Se coloca el tablero clavado sobre los portones entablados. Aquí está lo que ya definimos: L1, separación entre portones de entablado y luego de cálculo para el tablero; L2, separación entre portones guía y luego de cálculo para los portones entablados; L3, separación entre puntales y luego de cálculo para el cuartón guía. Entonces, esto que vemos aquí es como si hiciéramos un corte en la losa. En un sentido nos quedan la separación L1, ¿sí?, que muestra el tablero apoyado en los cuartones de entablado, y esto a su vez apoyado en el cuartón guía, y el cuartón guía apoyado entre puntales. Entonces aparece la división L3, que es la distancia entre puntales. Y del otro lado tenemos el tablero, el cuartón entablado a lo largo, y transversalmente están los cuartones, perpendicularmente están los cuartones guía, separados a una distancia L2.
Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos listos para hacer un ejemplo? ¿Parece? Sí, profesor. Ok. Entonces, el diseño de encofrado de losa. Vamos a pensar en una losa nervada de espesor 30 centímetros. Am, es posible que algunos datos yo los cambie aquí y ustedes hagan un recálculo de esto como ejercicio. ¿Ok? Entonces, el concreto en la loseta, bueno, uno por uno es un metro por un metro. Vamos a estimar el peso por metro cuadrado, ¿no? Entonces la loseta tiene 5 centímetros de espesor multiplicado por 2500. El peso específico del concreto, incluyendo el acero, es 2500. De modo que la loseta pesa 125 kilos por metro cuadrado. Después los nervios, ¿cuántos nervios hay? Si los nervios están separados a 0,50 en un metro de ancho, hay dos nervios, ¿de acuerdo? Entonces, dos nervios que tienen 0,10 a 10 centímetros de ancho por, por 25 centímetros de alto, porque ya le quitamos la loseta, ¿no? La losa nervada de 30, 5 de loseta, que darían 25 para el resto del nervio. Entonces, el producto es dos nervios de 0,10 por 0,25 por 2500, porque ese nervio también tiene su acero allí. Entonces, eso también da 125 kilos por metro cuadrado. Los bloques de la placa se calculan, son bloques de 0,20 por 0,40 por 0,25. Se calculan 10, son 10 bloques por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque cada bloque tiene 0,20. Entonces, en un metro caben 5. Y como, y en un sentido, y en el otro sentido, como digamos que hay tres nervios, pero el del medio y las dos mitades de los extremos, entonces tendremos dos filas de bloques, y en cada fila tenemos 5 bloques. Por lo tanto, son 10 bloques a 8 kilos por bloque, son 80 kilos por metro cuadrado. Y el peso propio del tablero de pino o de samán, que en este caso el samán, porque el tablero se hace con una madera, digamos que no es el centro de la madera. Entonces, cuando los aserraderos utilizan la parte más externa de la rola, se llama, cuando se están aserrando, que no es tan dura, y con esa madera, sea de samán o sea de pino,